Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a CRA por la participación en el espacio de poder mostrar cuál es la estrategia sanitaria oficial respecto a la enfermedad de anemia infecciosa equina, ¿sí? En este 10º Congreso Nacional de Entes. Mi nombre es Esteban Durante y me encuentro a cargo del Programa Nacional de Enfermedad de los Equinos. Así que un poco la idea de la presentación es establecer cuáles son la línea de trabajo que tenemos respecto a esta enfermedad y esta nueva estrategia que queremos implementar. Bueno, para poder iniciar en esto, lo que podemos hablar es un poco respecto a algunas consideraciones que nosotros entendemos que son importantes de poner en contexto para poder entender un poco la problemática en la cual estamos inmersos en la República Argentina respecto a la anemia infecciosa equina, ¿sí? Respecto a esto, sabemos que la distribución de la enfermedad en el país se encuentra directamente relacionada con condiciones ecológicas específicas, ¿sí? Y la densidad poblacional de equinos. Estas variables impactan en la transmisibilidad de la enfermedad. Esto quiere decir, como sabemos, que es una enfermedad que se transmite por un vector que es el tábano, ¿sí? Y este vector se presenta en áreas específicas con temperaturas y humedad características, ¿sí? Y eso hace que haya poblaciones o áreas donde el vector se presente con mayor frecuencia durante el año y que sea de mayor riesgo para esa población de caballos, ¿sí? Esos caballos también van a estar relacionados, como dijimos, con la densidad, o sea, mayor densidad poblacional, mayor riesgo de transmisibilidad, ¿sí? De esta manera, existen zonas donde la presencia de la enfermedad es muy baja, ¿sí? Al punto tal que se declaró a la región patagónica como una zona libre de anemia infecciosa equina, ¿sí? Por el contrario, también encontramos áreas o zonas del país donde la prevalencia estimada puede rondar al 60%, y eso hace que la estrategia actual, que ya tiene más de 15 años, sea prácticamente inviable con los conceptos que se trabajan en esta resolución que está actualmente, ¿sí? Esta resolución es la resolución de SENASA, o de la ex secretaría, mejor dicho, la resolución 617 del año 2005, donde la estrategia de abordaje de la anemia es ecuánime para todo el país, ¿sí? Es igual, y por lo tanto las condiciones que hablaba anteriormente se hace prácticamente inviable su aplicación. Por eso la necesidad de trabajar en una nueva estrategia. Uno de los puntos también importantes es la movilización de equinos, ¿sí? Y la condición asintomática de estos animales portadores que favorece la dispersión de la enfermedad, ¿sí? Como sabemos, los equinos es una especie donde la movilización de los mismos es muy amplia, y esta condición de la enfermedad en la cual existen animales asintomáticos genera que animales se trasladan sin sintomatología de un lugar a otro, y eso favorece la dispersión de la enfermedad. Por otro lado, la utilización de la libreta sanitaria equina como documento, o el pasaporte como documento sanitario para el tránsito, ha generado algunos inconvenientes en los controles de movimiento, dado, como ustedes saben, que estos documentos exime actualmente la utilización del documento de tránsito electrónico. Por lo tanto, los animales que se movilicen con libreta sanitaria o pasaporte, se dificulta su registro de control de movimiento. Y uno de los puntos también importantes a destacar es que la difusión de la anemia infecciosa equina en la última década, en los últimos 10, 12 años, impactó bastante fuerte en poblaciones donde anteriormente no se veía esta enfermedad de manera periódica, como actualmente por ahí se la puede ver en las poblaciones de deporte y recreación. Estos son básicamente establecimientos hípicos, ¿sí? De turf o de cualquier actividad relacionada a deporte y recreación, donde en los últimos 10, 12 años se vio con mayor presencia esta enfermedad. Bueno, respecto a esto es a dónde estamos en función de esta resolución 617, que, como decía, tiene más de 15 años, y algunos de los puntos objetivos que no fueron cumplidos, ¿sí? Dentro de estos puntos identificamos los principales motivos, que, como veníamos diciendo, uno es la diferencia sanitaria importante entre regiones del país. Estas condiciones ecológicas y la presencia del vector hacen a estas dificultades o estos motivos por los cuales no se puede cumplir en parte la norma. También hemos detectado dificultades en la atención y en el saneamiento de la totalidad de los predios positivos, ¿sí? Eso en función de la prevalencia en zonas. Hay zonas o áreas del país
donde la prevalencia es baja, y estos principios pudieron ser cumplidos en muy buena manera, o sea, la atención y el saneamiento de los predios, pero no así en áreas de prevalencia alta de la enfermedad. Por otro lado, la dificultad en la eliminación por sacrificio y faena de la totalidad de los equinos positivos. Como saben, esta resolución establece que un animal positivo, al ser una enfermedad que no tiene cura y ser transmisores durante toda su vida, los animales tienen que ser eliminados. Y esta eliminación actualmente es por sacrificio del animal en el lugar o envío a faena. Y eso entendemos que también es una dificultad. Y por otro, uno de los que planteamos también es la limitante en el registro de los movimientos de las libretas sanitarias equinas y de los pasaportes equinos. La siguiente. Con respecto a eso, la pregunta sería hacia dónde queremos ir, ¿sí? Lo que podemos decir es que desde hace varios años se viene trabajando en la necesidad de cambiar o modificar la estrategia actual de anemia infecciosa equina, principalmente en la zona endémica, ya que hemos declarado una zona que es la zona libre, que es la región patagónica. ¿Sí? Desde hace ya 10 años o más que se vienen trabajando en distintas propuestas. Estas propuestas se tradujeron en proyectos, y los proyectos, por distintos motivos, no han terminado en la consolidación de una norma que pueda regular estos aspectos. Entonces, ahora nos encontramos en la actualidad trabajando en una nueva propuesta, ¿sí? Que es una estrategia diferenciada de anemia infecciosa equina, para la cual se realizaron algunas reuniones durante el año 2020 en la Argentina, obviamente, reuniones internas con personal de SENASA, ¿sí? De distintas regionales. Se le dio una participación activa a las regionales de SENASA para que puedan explicar cuál es la perspectiva que ellos tienen de esta enfermedad a nivel regional. Y asimismo, durante el 2021, durante el transcurso de este año, se hicieron varias reuniones con actores externos, ¿sí? Con representantes de la industria equina en general, con coprosas, y se presentó en el mes de abril en el Congreso de Anemia Infecciosa Equina, organizado por CAMINE, que es la cámara que nuclea a productores de la industria ecuestre. Como veníamos diciendo, la estrategia que estamos proponiendo es una estrategia diferenciada de anemia infecciosa equina. Ahora brevemente vamos a explicar en qué consiste un poco esta estrategia. Bien, la estrategia consiste básicamente en un programa oficial, nacional, con una estrategia diferenciada. ¿Diferenciada por qué? Porque tomamos dos variables importantes. Una es la prevalencia promedio, según condiciones ecológicas en las cuales nos estamos manejando, y de esta manera encontramos dos áreas que podrían ser lo que serían las provincias del norte, con una prevalencia estimada alrededor del 35%, y las provincias del centro, con una prevalencia de anemia infecciosa equina estimada alrededor del 2%. O sea, una de las variables es la prevalencia de la enfermedad, y otra de las variables es el tipo de actividad que se realiza en esos lugares, o el tipo de actividad que tienen esos equinos, que obviamente va a cambiar la densidad y la dinámica poblacional. ¿Sí? Entonces tendríamos establecimientos dentro del tipo de actividad, establecimientos de deporte, recreación y material genético, que se encuentran ahí incluidos en líneas generales los animales o equinos de turf, de salto, de endurance, de polo, de pato, ¿sí? Los centros de inseminación artificial, de transferencia embrionaria, los equinos de recreación que tengan las personas para uso recreativo, obviamente, y por otro lado, los establecimientos rurales con equinos, que son básicamente aquellos predios que tienen el uso del equino para el trabajo pecuario, el trabajo rural, ¿sí? Entendemos que la coordinación y articulación de las estrategias diferenciadas de estas áreas entre sí van a generar un impacto positivo a nivel nacional en la población nacional de la República Argentina. Eso es un poco la idea y en qué consiste esta estrategia diferenciada. En función de esto, ¿qué es lo que se está proponiendo? En principio, resguardar las zonas de baja prevalencia de anemia infecciosa equina, ¿sí? Es así como la población de equinos de deporte, recreación y material genético, por su valor comercial, por su valor genético y su impacto epidemiológico. Por otro lado, es dar respuesta y alternativas a los tenedores de equinos rurales. Esto es debido principalmente a las áreas de alta prevalencia,
donde utilizan estos establecimientos utilizan a los equinos para el trabajo pecuario. Entonces, en áreas de alta prevalencia de la enfermedad, estos animales tenían que ser eliminados los positivos de manera por sacrificio, faena, como veníamos comentando. Entonces, lo que estamos proponiendo es dar alguna respuesta a este tipo de tenedores de equinos rurales en áreas de alta prevalencia. Por otro lado, lo que se está planteando es mejorar el control de movimientos según la estrategia diferenciada. Esto quiere decir que va a haber diagnósticos negativos para el movimiento dentro y hacia áreas de baja prevalencia, ¿sí? Y en las subpoblaciones de deporte, recreación y material genético, de forma independiente a la estrategia en la que se encuentra. Uno de los puntos también importantes a mejorar es en avanzar en el desarrollo del DTE equino, ¿sí? Que si bien el desarrollo ya se encuentra realizado, hay que fortalecer este uso, ¿sí? Que es el DTE equino, que tiene alguna particularidad, que básicamente es que el productor que genera el movimiento va a ser el mismo que va a cerrar ese movimiento. O sea que el origen y el destino de ese movimiento, de ese DTE, va a ser la misma unidad productiva, ¿sí? De esta manera lo que vamos a querer incluir de forma progresiva son los movimientos de libreta sanitaria equina y de pasaporte que actualmente están exentos de utilización de este documento. Y uno de los puntos también importantes que se propone hacer es la eliminación, ¿sí? Como decíamos que la eliminación del animal positivo exclusivamente era actualmente, o es actualmente, por el sacrificio en el lugar o el envío a faena. Lo que se está proponiendo en esta nueva estrategia diferenciada es darle una alternativa a los animales positivos y no en todos los casos tengan que ser eliminados por sacrificio y puedan ser destinados a establecimientos específicos, rurales, ubicados en áreas de alta prevalencia, en donde puedan quedar de manera confinada a ese establecimiento. Bueno, para ir terminando es cómo seguimos, ¿sí? Como estuvimos trabajando y hablando en esta pequeña presentación, les comenté que se viene trabajando hace mucho tiempo y no hemos podido consolidar en una norma. Entonces el desafío es consolidar este proyecto en una norma, ¿sí? Como un programa nacional oficial de estrategia diferenciada de anemia infecciosa equina. Para lo cual, como venimos trabajando y seguramente haya que seguir de la misma manera, se requiere la participación e integración de todos los sectores, ¿sí? De la cadena productiva equina, obviamente los productores, los entes, como lo estamos haciendo aquí, los laboratorios que hacen los diagnósticos serológicos de anemia principalmente, la industria equina en general, los veterinarios privados, que son un factor fundamental en esto, y todos los organismos públicos que se encuentren, como puede ser las universidades y demás. Bueno, y para terminar, como el eslogan último que tiene SENASA, en el cual la sanidad es un compromiso compartido, viene un poco asociado a la diapositiva anterior, en el cual el compromiso de todos es fundamental para poder llevar políticas o estrategias sanitarias comunes que afectan a todos. Así que de mi parte, muchas gracias por la atención y agradecemos a CRA la participación. Muchas gracias.